Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos, aconteciendo en su ser siendo. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano en Cristo, Rubén Amaya Morales. A todos ustedes, seres amados de la Fundación Escuela de la Conciencia Ambiental y sus seres amados en contexto, así como seres amados que potencialmente hayan estado tejiendo confianza a través de su ser, vida y obra. Como ha sido habitual en estos días de meditación en la palabra de Dios, la Fundación Amaya, en gracia de Dios, esta mañana 31 de octubre del año 2022, pudimos conversar desde el campus, en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, Laudato Si. Ahora hemos estado revisando las encíclicas del Vaticano II en Gaudium et Spes y asimismo en Rerum Novarum, respectivamente de Juan XXIII y León XIII, papas, para contextualizar de allí el Laudato Si del Papa Francisco. De estas encíclicas y de estos desarrollos teológicos, más que ideológicos y sociológicos, se esgrimen tratados universales con relación a la creación, a la criatura humana especialmente, en términos de un desarrollo sostenible o sustentable en la perspectiva económica, pero que de aquellas épocas del año 62 en adelante, más de 130 años de vigencia del primer tratado de León XIII, Papa, se, se pueden esgrimir asuntos relacionados con el progreso, por tanto a escala humana, progreso humano, en condiciones de equidad, de justicia, de bienestar. Todo ello en el marco de desarrollo de lo que ha sido los derechos humanos, las implicaciones que ha tenido esas vinculaciones de la Iglesia en los asuntos políticos, pero más desde una perspectiva social, frente a las propuestas capitalistas, socialistas de su momento. Habrá que mirar en resonancia con esa mirada desde la religión, con las otras religiones y en la espiritualidad, cómo conversan, para poder hacer una actualización ambiental, mente, alma y cuerpo, como hemos venido acuñando en el modelo del orden natural, para poder ver allí la propuesta que hace en la evangelización ambiental digital que hacemos ahora con el curso de llamado emprendimiento, pues por Catholic Link, cómo conversa el asunto financiero, económico y el desarrollo con la propuesta evangelizadora. Ese es un asunto que hemos de tratar en la Fundación Cambio Gnosis, que en breve, Dios mediante, podremos conversar. Pero quería aprovechar este momento para retomar en esa necesaria discusión o reflexión o problematización lo que en razón de la palabra de Dios hoy proclamada del Evangelio de San Lucas respecto de uno de los actores del pueblo judío, en cabeza de los jefes de los fariseos, el poder de lo religioso, frente al poder de lo político. En gracia de Dios ayer meditábamos también en la palabra de Dios respecto del publicano con Zaqueo, y hoy ya aparecen dos seres, dos
grupos, dos instituciones del pueblo de Israel, del pueblo romano, del pueblo judeocristiano, que de alguna manera ya empieza una transformación hacia lo que hoy tenemos en el pueblo cristiano, pero que el pueblo judío, que ha tenido más una vinculación desde lo económico, lo financiero, y por tanto el desarrollo, ha estado en los dos ámbitos, de lo político y lo religioso, vinculado con esa pretensión o ese propósito, esa aspiración de manejar lo financiero en la religión y en cierta forma lo político religioso muy mancomunado. Infortunadamente, para la perspectiva de los encíclicas que antes se mencionaron, el Rerum Novarum, el Gaudium et Spes y ahora con el Laudato Si, que reitero la necesidad de vincular desde una perspectiva de sincronizar o sintonizar o armonizar desde el amor, en la verdad y la justicia, esos acontecimientos, esos hechos y esas situaciones allí suscitadas en los diferentes contextos sociales, políticos y económicos que desde una perspectiva cultural ya tienen unas estructuras, unas formas de organización social y por lo tanto unas funciones o unas roles o unas ejecuciones propias de estas instituciones que de un lado y otro han participado en el marco de la globalización que se tiene hoy en día, pero que en aquel entonces en forma muy incipiente eran los procesos de industrialización, los procesos de explotación de la tierra y por tanto las reiteradas propuestas de reforma agraria, de reforma laboral, de reformas jurídicas a las constituciones, a los tratados internacionales, a las normatividades técnicas, sociales y jurídicas que tienen que ver con aspectos que más nos interesa poner a conversar acá, que es en educación, en salud, ambiente y en servicios públicos, para irle dando como una orientación más hacia la concienciación ambiental que nos permita poner a conversar en una conexión planetaria, y aquí es donde viene a articular todo ese proceso de Teilhard de Chardin, los estudios, los desarrollos y las innovaciones en materia de la biosfera, la noosfera y la anemosfera como una modelación más amplia en la dimensión alma, mente y cuerpo, que tiene que ver con el creador, la creación y la criatura humana vinculada en ese proceso de co-creación. Siendo así las cosas y en aras de poder contextualizar un poco, la síntesis que hoy nos plantea en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 14, cuando Jesús le dice a este jefe de los fariseos que en estos banquetes, en estas celebraciones, en estas comidas o atenciones que se hacen generalmente para atender intereses privados o de lo oficial, llamados públicos, de las organizaciones antes en mención, pues que se pretenda llamar a los pobres, a, a los más vulnerables, a los enfermos, a las viudas del pueblo judío, ¿cierto? Pero que haciendo la actualización para hoy día desde el punto de vista existencial, trascendiendo ese nivel teleológico de esos organismos, pero teológico en relación con la maestría de la cátedra mística de nuestro Señor Jesús, pues es en amor, misericordia y compasión que se hace referencia a tres vinculaciones. Primero, tres conversiones. Como decía el presbítero Fabio
Giraldo de ayer, hablando de la conversión de Zaqueo, que es una conversión desde el punto de vista espiritual, por ese llamado al corazón tocado por Dios, que le llama por su nombre. Igual para este personaje fariseo, este fue publicano, pues Zaqueo, pero para este fariseo es Jesús quien mismo le dice, por su nombre lo llama aparte y le hace la corrección fraterna para que tocarle el corazón. Y ahora la meditación, viene la reflexión. Zaqueo la acogió, tanto que quiso cambiar su conducta, su forma de relacionamiento y su práctica de vida para decir: yo voy a ceder la mitad de mi dinero a los pobres y a quienes les he faltado les voy a dar hasta 4 veces más, según si he sido injusto. Esa es la fórmula que él plantea. Pero independiente de ese manejo radical o racional o mecánico, Jesús invita a una transformación profunda del corazón. Y ya la otra conversión es material, como tal, la restitución del daño. Para hoy, con el caso del fariseo, pues sería lo mismo, pues siendo en la religión que existen tratados, normas y leyes que vinculan lo social, lo político, lo económico asociado al desarrollo humano, pues ya habría que mirarlo como la Iglesia, como estructura ecuménica, habría de acoger las propuestas que ya de estructuras completamente declaradas ateas, contrarias a la Iglesia, o que van caminos muy aparte, puedan conversar realmente en términos ambientales, con una concienciación ambiental plena del ser, que le dé plenitud. Dice el Rerum Novarum que garantice todos los hombres y todo el hombre, o sea, en toda la dimensión del hombre, en su dimensión espiritual, intelectual y emocional, orgánica. Para ello entonces está la palabra de San Pablo a los filipenses, cuando invitando nuevamente a la comunidad de Filipo a que pongan en consideración todos esos carismas, esos dones, esas gracias, y toda vez que puedan entrar en armonía laboral, productiva, socialmente activa, de manera propositiva, de manera proactiva, como un bien común, como una unidad cristiana, como una comunidad fraterna, solidaria, responsable social y ambientalmente en este caso. Para su momento pues igual, ambiental, pero obviamente con otras realidades. Y haciendo gracia de las virtudes teologales, pero también las virtudes del alma que concede el Espíritu Santo como un cuerpo completo, replegado por cada ser, tejiendo en sociedad. Y es así como el Salmo 131, que en la paz del Señor pueda tejerse una plenitud, dado que es posible encontrar caminos de establecer redes fraternales. Sería ese entonces como el llamado principal del día, que queríamos hacer la síntesis para conectar con lo que se ha desarrollado a nivel de meditación esta mañana y lo que en breve, Dios mediante, haríamos como corpus teórico, práctico y sobre todo creativo en Cambiognosis, con relación al seminario ambiental de orden natural y lo que en esta región pues del suroeste, en Cartama, en Abya Yala, se ha propuesto para el ámbito universitario como punto de partida de esa transformación del ser. Sigan siendo bendecidos, se les ama fraternalmente, muy agradecido, un abrazo.